Listo. Chicos y chicas, por favor, anótense presentes. Muy bien. Hoy vamos a empezar ya con la siguiente parte de física moderna, que es la teoría de la mecánica cuántica. Así que voy a discutir un poco acerca de la historia, un poco acerca también de los principios de la mecánica cuántica. Es un área de la física que es bastante grande, ¿verdad? Un área bastante amplia. Y vamos a ver solamente los temas más básicos, pero espero que tal vez con esto les quede un poquito más claro acerca de qué se trata esta teoría, ¿verdad? Porque la gente normalmente cuando habla de la mecánica cuántica se refiere a cosas que son muy complicadas o muy difíciles de entender, y la verdad es que no es tan difícil. Lo que pasa es que históricamente la mecánica cuántica implicó que la comunidad científica era de físicos que vivían en aquella época tuviera que cambiar muchas de las ideas o de las nociones que, que se tenían como si fueran verdades, ¿verdad? Que fue algo parecido a lo que ocurrió tal vez con la teoría de la relatividad de Einstein, que tuvieron que cambiar la forma en que los físicos entendían el tiempo y el espacio. En la mecánica cuántica se deben cambiar también algunas nociones acerca de lo que son las propiedades de los objetos y cómo se deben medir estas. Antes de ver la mecánica cuántica, vamos a hacer primero un breve repaso acerca de cuáles son las propiedades ondulatorias de la luz. Propiedades ondulatorias de la luz. La luz, la luz es una onda electromagnética. Eh, Al menos eso es lo que dice la teoría clásica del electromagnetismo, que la luz es una onda electromagnética. ¿Qué quiere decir eso? Una onda electromagnética esto sucede cuando existe un campo eléctrico y un campo magnético que oscilan constantemente en el tiempo. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, si nosotros nos imaginamos que tenemos un sistema de coordenadas en el espacio, X, Y, Z, digamos. Entonces, la luz o una onda electromagnética exige que exista un campo eléctrico que oscila en el tiempo. Entonces, digamos que la luz o que hay un rayo de luz que se está desplazando hacia el eje Y. ¿Sí? Físicamente, ese rayo de luz consiste en un campo eléctrico que oscila en el tiempo. O sea, es un campo eléctrico que sube, luego baja, baja, luego se vuelve negativo, sigue bajando, se devuelve y sube de nuevo. Este es el campo eléctrico que oscila. Al mismo tiempo, existe un campo magnético que oscila en el eje X. Pero este campo magnético se vuelve máximo cuando el campo eléctrico es mínimo.
Entonces ese campo magnético es representado mediante estas flechas azules. El campo magnético, entonces, existe en el eje X, en el plano XY, ¿verdad? No, mentira, esto debería estar para este lado, ¿verdad? Para este lado. Ah, sí. Lo importante es que tanto el campo eléctrico como el campo magnético se describen mediante una oscilación. Así, como una onda que viaja por el espacio. Entonces, la luz se caracteriza por poseer dos atributos muy importantes, que son la longitud de onda y la frecuencia de onda. Ok, ¿qué es la longitud de onda y qué es la frecuencia de onda? Voy a pasar a la siguiente pizarra. Si yo dibujo un rayo de luz como una onda que viaja por el espacio, vamos a decir entonces que esto que está aquí es la línea horizontal. Y esta figura que estoy dibujando aquí va a ser entonces, puede ser el campo eléctrico o puede ser el campo magnético de la luz, no importa, en realidad es lo mismo. La longitud de onda es entonces la distancia que hay entre dos montañitas, ¿verdad? Hay que suponer que estas montañitas se están moviendo todas hacia la derecha, van para esa dirección. Pero esta distancia que está acá corresponde a la longitud de onda y la longitud de onda se representa con la letra griega lambda. Lambda. Lambda es entonces la distancia que se mide entre dos máximos consecutivos. La longitud de onda, como su nombre lo sugiere, ¿verdad? Es una cantidad que tiene unidades de distancia. Se mide en unidades de metros, o de centímetros, o de nanómetros. La longitud de onda, en teoría, también debería ser la misma distancia que ustedes miden entre dos mínimos, ¿verdad? Si el dibujo, si este dibujo estuviera bien hecho, esto tendría que ser la misma lambda, ¿verdad? La misma lambda. Entonces, también es la distancia entre dos mínimos, o en general, ¿verdad? Vamos a ponerlo en general, es la distancia entre dos puntos de la onda que están en la misma fase. Cuando digo de la misma fase, lo que quiero decir es que están en el mismo punto de la onda, ¿verdad? Pueden ser los máximos, pueden ser los mínimos, o podría ser también, ¿verdad? Por ejemplo, eh, valores intermedios, ¿verdad? ¿Dónde están los ceros, ¿verdad? Etcétera. Cualquiera de estas distancias es la longitud de onda. Para una onda constante, ¿verdad? La longitud de onda es la misma para todo el rayo de luz. La longitud de onda es muy importante porque la longitud de onda es el parámetro con el que nosotros diferenciamos los colores. Es el parámetro con el que diferenciamos los colores.
Por ejemplo, la luz que es visible para el ser humano tiene longitudes de onda en el rango entre los 400 y los 700 nanómetros. Cuando nuestros ojos perciben luces con longitud de onda entre los 400 y los 70 nanómetros, nuestros ojos lo interpretan como si fueran colores. Si la luz que nos llega a los ojos tiene una longitud de onda que es menor a los 400 nanómetros o mayor a los 700 nanómetros, nuestros ojos simplemente no lo pueden ver. O sea, es luz que es no visible. No quiere decir que esa luz que no exista, ¿verdad? O sea, es simplemente luz que nuestros ojos no pueden sentir. De hecho, aquí voy a compartirles un momento una foto que tengo abierta de internet. Ustedes lo pueden buscar. Es el espectro electromagnético. Entonces, vean, por ejemplo, la luz que tiene una longitud de onda que está más o menos en 550 nanómetros es lo que nosotros interpretamos como la luz verde. La luz que está por aquí de los, diríamos, 470, 480 nanómetros es la luz que es de color azul. La luz que ya está más allá de los 650 nanómetros es la luz de color rojo. Pero bueno, el espectro visible, ¿verdad? Es simplemente la franja de colores bastante limitada, por cierto, que los seres humanos podemos ver. Vean que los límites son entonces el color violeta y el color rojo. La luz que tiene un color o una longitud de onda menor a la del color violeta, entonces es la llamada luz ultravioleta, que es invisible para nuestros ojos, pero que igual nos puede afectar de otras maneras. Y la luz que tiene longitudes de onda mayores a la del color rojo es la luz que se conoce como la luz infrarroja. Entonces, los rayos gamma, los rayos X, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz de microondas o las ondas de radio, son todas formas diferentes de luz que no son visibles para el ojo humano, pero que igual tienen efectos sobre nuestro medio ambiente. Por ejemplo, aunque la luz ultravioleta sea invisible para nuestros ojos, es una forma de radiación que emite el sol que puede potencialmente ser dañina para la salud, ¿verdad? Siempre nos dicen que tenemos que cuidarnos de los rayos ultravioleta del sol. Es decir, que hay que usar bloqueador o hay que usar protección solar para no quemarse la piel. Los rayos X son una fuente de radiación que es muy útil en la medicina. Se pueden usar para producir imágenes médicas, para producir radiografías, ¿verdad? Ultrasonidos, todas esas herramientas se utilizan formas de radiación que tienen esta longitud de onda. Y bueno, ya los rayos gamma son longitudes de onda mucho más pequeñas que vamos a ver después que son muy peligrosas para la salud, ¿verdad? O sea, ya no es posible usar los rayos gamma como una forma de producir imágenes médicas porque más bien el efecto que tienen es muy dañino, ¿verdad? Pueden producir mutaciones y en algunos casos, ¿verdad? Pueden hacer que a la gente le dé enfermedades como el cáncer u otro tipo de enfermedades. Las otras ondas que están por encima del rojo, más bien son ondas que no son tan peligrosas. De hecho, son muy, diríamos, inofensivas. Y se utilizan como una forma de comunicación tecnológica entre las personas. Las ondas que están más allá del color rojo, por ejemplo, son las que se usan o se usaban para conectar los radios a las estaciones de radio, ¿verdad? La luz que emite, por ejemplo, un horno microondas, las ondas que emiten, por ejemplo, los celulares, los televisores, todas esas son ondas infrarrojas
que se pueden usar para transmitir información, ¿verdad? Y que no son tan peligrosas para la salud como sí son las ondas que están por debajo del color violeta. Ok. La otra propiedad que les había hablado es la frecuencia de la luz. La frecuencia de la luz es un parámetro que nosotros podemos interpretar de la siguiente forma. La frecuencia corresponde al número de máximos de onda que cruzan un punto en el espacio por unidad de tiempo. ¿Qué es eso? Bueno, digamos que ustedes agarran un punto arbitrario del espacio. Sí, completamente arbitrario. Digamos que agarran este punto, ¿verdad? Ponen una barrera aquí. Y entonces ustedes cuentan cuántos máximos de la luz pasaron por esta raya en un segundo. Y eso es la frecuencia. O sea, la frecuencia es cuántos máximos o cuántos mínimos, ¿verdad? Pasan por esta barrera por unidad de segundo. Eso es la frecuencia. La frecuencia se mide en, vamos a abrir comillas, se mide en máximos entre segundos. Pero esto, bueno, esto físicamente es simplemente segundo a la menos uno, ¿verdad? Y como ustedes se acuerdan, segundo a la menos uno es hertz. Entonces la frecuencia se mide en hertz. Ahora bien, existe una relación matemática muy importante entre longitud de onda y frecuencia, y es la siguiente. El producto de la longitud de onda por la frecuencia es siempre igual a la velocidad de la luz para una onda electromagnética. Con la salvedad, eso sí, de que cuando yo digo longitud, cuando yo digo, perdón, la velocidad de la luz, no me estoy refiriendo necesariamente a la velocidad de la luz en el vacío. Ustedes se acuerdan que hemos visto que hay algunas sustancias, como el agua, por ejemplo, donde la luz viaja un poquito más despacio de lo que hace en el vacío. En esos medios, entonces, hay que usar la velocidad de la luz para la sustancia. Pero para la mayoría de los problemas, vamos a suponer que estamos hablando simple y sencillamente de la velocidad de la luz en el vacío. Entonces, aparece una fórmula matemática muy importante, que dice lo siguiente. Dice que la longitud de onda por la frecuencia es igual a c, ¿ok? O sea, es igual a la velocidad de la luz en el vacío o en el medio en el que está transitando la luz. Por ejemplo, calcule la frecuencia de la luz de color verde. Calcule la frecuencia de la luz de color verde. Entonces, para la luz de color verde, vamos a decir que lambda, o sea, que la longitud de onda es 550 nanómetros. 550 nanómetros, cuando lo pasamos a metros, ¿verdad? Tenemos que en un metro hay 10 a la 9 nanómetros. Y eso es igual a, ¿cuánto?
150 entre 10 a la 9 es, bueno, es 5.5 por 10 a la menos 7 metros. O sea que es una distancia muy pequeña, ¿verdad? Y por lo tanto la frecuencia para el color verde se puede calcular dividiendo la velocidad de la luz entre la longitud de onda del color verde. Es decir, 3 por 10 a la 8 metros entre segundo entre 5,50 por 10 a la menos 7 metros. Vean aquí, cuando ustedes calculan esto, ustedes cancelan metros, ¿verdad? Y les quedan estos segundos solitos. Entonces, la frecuencia del color verde es aproximadamente 5.45 por 10 a la 14 segundos a la menos 1. Y esto es 5.45 por 10 a la 14 Hz. ¿Okay? Es bastante común encontrarse que las frecuencias de la luz visible sean números muy grandes, ¿verdad? Son números grandes porque la longitud, porque la velocidad de la luz es alta y porque la longitud de onda es pequeñita. Ok, entonces vamos a ver un problema muy importante de la física de principios del siglo XX, que es el problema del efecto fotoeléctrico. El efecto fotoeléctrico. El problema del efecto fotoeléctrico consiste en lo siguiente. Digamos que ustedes tienen una lámpara. Se habla así, una lámpara. Esa lámpara emite luz, ¿verdad? Entonces, la luz viaja por el espacio y golpea una placa metálica de algún material, metal. Ok. Entonces, los físicos se dieron cuenta de lo siguiente. Esta lámpara es una lámpara monocromática. Lámpara monocromática. Monocromática quiere decir que es capaz de emitir luz de un solo color. Y sabemos que emitir luz de un solo color significa que emite luz de un solo tipo de longitud de onda o de frecuencia, ¿verdad? Realmente no es monocromática. O sea, es imposible construir algo que sea 100% monocromático. Pero digamos que es una lámpara que aún así es capaz de producir luz en un rango muy limitado de longitudes de onda que uno puede decir que la luz sí, definitivamente es monocromática. Entonces, los físicos se dieron cuenta de lo siguiente. Cuando la luz que se utiliza tiene una frecuencia lo suficientemente grande, el metal va a emitir electrones cuando lo golpea la luz. O sea, que al momento en que llega la luz al metal, ¿verdad? El metal va a empezar a soltar electrones hacia todas direcciones. Pero eso ocurre solamente si la frecuencia es grande.
Si la frecuencia es muy baja, si la frecuencia de la luz es muy baja, el metal no emite electrones. Y para hacer la situación todavía peor, los físicos se dieron cuenta de que este comportamiento es independiente de la intensidad de la luz que se utiliza. La intensidad se refiere a la cantidad de energía con la que la lámpara emite la luz, ¿verdad? O sea, no depende de la cantidad de energía que consume la lámpara para producir la luz. Solo depende de la frecuencia de la luz emitida. Ahora, este fenómeno fue muy problemático por muchos años porque los físicos no tenían realmente una manera de explicar esto. O sea, no pueden explicar por qué el fenómeno fotoeléctrico no dependía de la intensidad, pero por alguna razón sí dependía de la frecuencia de la luz. Porque lo que ellos razonaban era lo siguiente, o sea, si usted le mete mucha energía a esta lámpara, entonces la lámpara va a empezar a emitir luz con mucha intensidad y debería ser en principio más fácil que el metal, entonces, suelte electrones si lo golpea luz muy intensa. Pero no depende de la luz, o sea, no depende de la intensidad de la luz, sino que depende únicamente de la frecuencia de la luz. Otra forma, digamos, de entender a qué me refiero con la intensidad es suponer que el experimento no sucede, digamos, sin importar la cantidad de lámparas que ustedes utilicen. Aumentar el número de lámparas no tiene ninguna incidencia en el hecho de que el metal suelte electrones. Lo único que importa es la frecuencia de la luz. O sea, lo que importa es el color de la luz. Entonces, para entender cómo se explicó cómo se solucionó este problema, tal vez valga la pena hablar un poco acerca de el aparato experimental que se utilizó para este fenómeno. Ahora bien, para reproducir el efecto fotoeléctrico, los físicos lo que hicieron fue agarrar un par de placas metálicas paralelas. Entonces, estas líneas que estoy dibujando aquí representan dos placas de metal que son paralelas entre ellas y que están muy cerca la una a la otra. Entonces, en el espacio que hay entre las dos placas, se colocó la fuente de luz. Entonces, digamos que la luz viene por aquí y golpea el metal acá. Cuando sucede el efecto fotoeléctrico, entonces este metal va a soltar un electrón. Y si la otra placa estuviera lo suficientemente cerca, entonces el electrón viene y golpea la otra placa. O sea que los electrones saltan de una placa y llegan a la otra. Ahora bien, digamos que las dos placas se conectan entre sí con un circuito eléctrico. Y se coloca un amperímetro, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hace un científico para saber si hubo o no hubo un electrón que saltó de una placa a la otra? Muy fácil. Usted arma el circuito, coloca un amperímetro
y está atento a lo que dice el amperímetro. Si existiera un salto continuo de electrones de una placa a la otra, entonces los electrones tendrían que viajar por el circuito, ¿verdad? Viajarían por aquí y eventualmente llegan al amperímetro y el amperímetro lo interpreta como si fuera una corriente eléctrica, ¿verdad? Ok, claro, recuerden que la corriente eléctrica apunta siempre en la dirección opuesta al flujo de electrones. Entonces, ustedes pueden saber si un electrón saltó de una placa a la otra, simplemente midiendo la corriente, ¿verdad? Cuando la corriente es diferente de cero, significa que hay un movimiento de electrones y que por lo tanto hay una emisión de electrones de parte del metal cuando lo golpea la luz. A los electrones que son emitidos por el efecto fotoeléctrico se les llama también los fotoelectrones, o hay una emisión de fotoelectrones. Ok, entonces, pasó mucho tiempo antes de que alguien pudiera explicar esto. La persona que dio la primera interpretación, digamos, que concuerda con lo que hoy en día entendemos de la mecánica cuántica, fue casualmente también Albert Einstein. Einstein. Entonces, Einstein dijo lo siguiente: cuando las lámparas emiten luz, la luz viaja al metal, viaja a la placa metálica, en forma de pequeñas partículas de luz llamadas cuantos. Y cada una de esas partículas trae consigo una cantidad de energía que se calcula mediante la fórmula siguiente. Entonces, Einstein dijo que cada uno de los cuantos de luz tiene una energía que se calcula multiplicando una constante H por la frecuencia de la luz. Ok. ¿Dónde? F, bueno, F es la frecuencia, ¿verdad? De la luz. Y H es una constante, es una constante que se utiliza para poder convertir las unidades de frecuencia en energía, ¿verdad? Pero esta constante hoy en día la llamamos la constante de Planck. La constante de Planck. La constante de Planck es muy importante en los cálculos de mecánica cuántica. La constante de Planck tiene un valor que hoy en día decimos que es igual a 6,62 por 10 elevado a la menos 34 joules por segundo. La constante de Planck tiene un valor que, si ustedes lo ven, es muy pequeño. Eso quiere decir que cada uno de los cuantos de luz traen consigo una cantidad de energía muy pequeña.
Sin embargo, la constante de Planck no es igual a cero, es una cantidad mayor que cero. Nada más ahí tal vez para aclararles, ¿verdad? Históricamente, Einstein y otros físicos llamaron a esto cuanto de luz. Hoy en día, lo usual es llamarlo fotones. Pero bueno, a principios del siglo XX, los físicos llamaron a esto cuantos y por eso es que se llama la teoría cuántica, ¿verdad? Porque la teoría cuántica dice que la luz viaja en forma de partículas llamados cuantos. O sea, que viaja en partículas pequeñitas, que no son divisibles, pero que son tan pequeñas y que son tantas que cuando se juntan todas, ¿verdad? Producen el efecto de que la luz es una onda. Más adelante vamos a ver que en realidad la luz es una partícula y a la vez es también una onda, dependiendo de cómo se le estudie. Entonces, ¿qué es exactamente lo que sucede aquí, según Einstein? Entonces, Einstein dice lo siguiente: cuando usted tiene una fuente de luz, ¿verdad? Tiene el foco, la lámpara va a empezar a emitir partículas. Esas partículas se dibujan así como ovalitos, ¿verdad? Con una onda. Entonces, cada uno de estos son fotones. Cada uno de estos fotones acarrea consigo entonces una energía que se calcula multiplicando la constante de Planck por la frecuencia. Y esos fotones eventualmente alcanzan los átomos que hay en el metal, ¿verdad? Y golpean a uno de los electrones. Entonces, lo que dice Einstein, ¿verdad? Es que cuando el fotón o cuando el cuanto golpea el electrón, lo que hace el cuanto es pasarle su energía al electrón. De manera que el electrón gana una cantidad de energía que es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Y si el fotón trae consigo la suficiente cantidad de energía, entonces lo que va a ocurrir después es que el electrón se va a desprender del átomo. Y se va a desprender con cierta cantidad de energía cinética. O sea, se va a ir con una cantidad de energía cinética. Entonces, Einstein lo que hizo después fue eh, dar una fórmula para poder calcular esta energía cinética. La energía cinética máxima con la que los fotoelectrones son emitidos viene dada con la siguiente fórmula. La energía cinética máxima es igual entonces a la constante de Planck por la frecuencia menos una segunda constante que vamos a indicar con la letra phi. Y la letra phi, en este caso, es una cantidad llamada la función de trabajo. Hay que ser un poco cuidadosos con el nombre de esta cantidad. La función de trabajo se llama así por razones históricas, pero realmente no es un trabajo. La función de trabajo se puede entender, digamos, se puede entender como la cantidad de energía mínima que debe traer un fotón para poder arrancar
al electrón del átomo. En ese sentido, la función de trabajo, ¿sí?, es una cantidad que se mide en unidades de energía. Y esta propiedad es diferente para cada uno de los diferentes metales. Entonces, por ejemplo, cuando el fotón trae consigo la energía apenas suficiente para poder arrancar un electrón, entonces la energía de cada fotón va a ser justamente la función de trabajo. Y eso va a producir electrones con una energía cinética igual a cero. Pero si los electrones traen consigo una cantidad de energía mayor a la función de trabajo, entonces los electrones que son emitidos van a salir con una cantidad de energía cinética mayor a cero. O sea, van a salir con cierta velocidad. Aquí yo digo energía cinética máxima porque en la práctica, ¿verdad? Lo que sucede es que salen varios electrones, pero algunos de ellos van a salir con una cantidad de energía menor a esta. Por eso es que indicamos que es máxima. Y una cosa muy importante que hay que tener en cuenta es que esta energía cinética máxima en la mayoría de los casos es no relativista. O sea que ustedes pueden perfectamente, ¿verdad?, decir que esta energía cinética máxima de ahí es simplemente igual a un medio por la masa por la rapidez al cuadrado de los electrones. No hay ninguna necesidad de utilizar ahí la fórmula relativista, porque no es tan grande en realidad. ¿De acuerdo? Vamos a ver. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ok. Y vamos a hablar, de hecho, de qué manera se puede medir esta energía cinética máxima de manera experimental. Entonces, vamos a ver el equipo utilizado para medir la energía cinética de los fotoelectrones. Vamos a suponer que tenemos entonces las dos placas, ¿verdad?, metálicas, muy cercanas entre ellas. Tengo aquí la fuente de luz. Entonces la luz viaja a una de las placas, golpea, y entonces sale un electrón hacia adelante, que luego el electrón viene y golpea la placa de adelante. Las dos placas se conectan a un circuito. Este circuito eléctrico tiene entonces los siguientes dispositivos. Se conecta normalmente a una resistencia para asegurarse que el circuito no produzca un cortocircuito, ¿verdad? O sea, para que la corriente no sea infinita. Se conecta a un amperímetro que mide la corriente. Recuerden que la función del amperímetro es asegurarse de que haya un flujo de carga, y entonces cuando hay corriente significa que hay entonces electrones que son emitidos por la placa metálica. Y además, este circuito se conecta a una batería. Y la batería tiene una diferencia de potencial que se puede ajustar. Ustedes pueden cambiar el potencial de la batería usando una perilla o usando algún mecanismo que les permita producir eso. Entonces, cuando la batería se le pone un potencial
de 0, los electrones van a fluir hacia esta dirección, ¿verdad? Pasan por el amperímetro, pasan por la batería y se regresan eventualmente a las placas. Claro, esto quiere decir, entonces, que la corriente eléctrica viene realmente hacia esta dirección porque se devuelve, ¿verdad? La corriente apunta en la dirección opuesta al flujo de carga de electrones. Luego, cuando tenemos esto, entonces el amperímetro va a medir una corriente eléctrica I. Entonces, lo que se hace después es lo siguiente. El potencial de la batería se ajusta hasta alcanzar el valor exacto que hace que la corriente eléctrica caiga a cero a pesar de la emisión de fotoelectrones. ¿Por qué? Porque la batería o el potencial de la batería, va a producir la cantidad de energía exacta para frenar los electrones y hacer que se devuelvan a la placa de donde salieron. O sea que básicamente la batería que se pone en este circuito es como un contramecanismo para hacer que los electrones se regresen, ¿verdad? O sea, la batería se coloca de manera tal que la polaridad de la batería va a estar en una dirección que hace que los electrones se regresen a la placa de donde salieron. Entonces, cuando ustedes logran medir exactamente cuál es el potencial que hace que los electrones se regresen, ustedes están midiendo efectivamente la energía cinética con la que los electrones salieron. O sea, que básicamente la batería aplica una cantidad de energía que es equivalente a la energía cinética de los electrones para prevenir que los electrones salten de la placa. Entonces, si la batería, si llamamos, vamos a ver, si llamamos al potencial de corte, el potencial de corte es el potencial en el que la corriente se hace cero, que llamamos V0, entonces tenemos lo siguiente. La energía cinética de los electrones va a ser igual al potencial de corte multiplicado por la magnitud de la carga eléctrica del electrón. Y entonces, como sabemos, que la energía cinética de los electrones es igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la función de trabajo, entonces tenemos que la carga eléctrica del electrón por el potencial de corte es igual a la constante de Planck por la frecuencia menos la función de trabajo. Ok, básicamente, en este circuito eléctrico, si yo hago un gráfico donde graficamos la corriente eléctrica en función del potencial de la batería, vamos a encontrarnos
que ese potencial de corte va a ser siempre el potencial en el que la corriente se hace cero. ¿Ok? Entonces, esto de aquí es el potencial de corte. O sea, es el potencial en el que la corriente cae a cero. Esta fórmula se puede acomodar de manera distinta, de manera que decimos que el potencial de corte es igual a la constante de Planck entre la carga del electrón por la frecuencia menos la función de trabajo dividida entre la carga del electrón. Y esta fórmula es muy importante porque entonces se parece mucho a la fórmula de una recta. Ahora tenemos que Y es igual a mx más b. Por lo tanto, si ustedes llegan y hacen un gráfico donde grafican el potencial de corte con respecto a la frecuencia, van a obtener entonces una recta, ¿verdad? Y lo bonito de esta recta, no, más bien debería ser cuando f es igual a 0. No sé. Lo bonito de esta recta es que la pendiente, entonces, es h entre e. Y la intersección es pi entre e. Entonces, esta recta se puede usar para medir la constante de Planck y se puede usar para medir la función de trabajo de un metal. Ok. Yo sé que hasta este momento lo que les he estado explicando puede ser un poquito abstracto. Voy a poner pausa y les voy a preguntar si tienen alguna duda, alguna pregunta. Un ejemplo rápido. Una superficie de níquel se expone a luz de 235 nanómetros de longitud de onda. ¿Cuál es la velocidad máxima de los fotoelectrones emitidos por esta superficie? Muy importante. Para el níquel, la función de trabajo del níquel es igual a 5.1 electronvolts, donde el electronvolt es una unidad de energía tal que un electronvolt es igual a 1,6 por 10 a la menos 19 joules. Entonces la función de trabajo del níquel es 5.1 electronvolts por 1,6 por 10 a la menos 19 joules entre un electronvolt es igual a 8,16 por 10 a la menos 19 joules. Ok. Entonces, si tenemos que la longitud de onda es igual a 235 nanómetros, esto es igual a 2,35 por 10 a la menos 7 metros. Y la frecuencia es igual a C entre lambda, es igual a 3 por 10 a la 8 metros entre segundo
entre 2,35 por 10 a la menos 7 metros. Eso es igual a 1,28 por 10 a la 15 Hz. Como queremos calcular la velocidad máxima de los fotoelectrones, vamos a calcular primero la energía cinética máxima. Kmax es igual a HF menos phi. Entonces, H es la constante de Planck. Recuerden que la constante de Planck tiene un valor fijo, ¿verdad? Que es igual a 6,62 por 10 a la menos 34 joules por segundo. La frecuencia entonces queda 1,28 por 10 a la 15 Hz. Menos phi, y phi es igual a 8,16 por 10 a la menos 19 joules. ¿Y eso nos queda? ¿Cuánto da? 3,14 por 10 a la menos 20 joules. Cuando calculamos la energía cinética, podemos preguntarnos si esta energía será relativista, ¿verdad? Y la única forma de averiguarlo es simplemente haciendo la prueba. Entonces vamos a decir entonces que esta energía cinética es igual a 1/2 por la masa por la rapidez al cuadrado, donde la masa de los electrones es igual a 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Entonces, la rapidez es igual a 2 veces la energía cinética entre la masa. Es igual a la raíz cuadrada de 2 por 3,14 por 10 a la menos 20 joules entre 9,1 por 10 a la menos 31 kilogramos. Esa fórmula nos da 2,63 por 10 a la 5 metros entre segundo. Que aunque es una velocidad muy grande, sigue siendo bastante más pequeña que c. Y por lo tanto es una velocidad no relativista. Y eso quiere decir entonces que estas fórmulas que usamos para calcular la energía cinética son válidas, ¿verdad? Porque no hay que preocuparse por los efectos relativistas.